Y volvemos a conversar con Lorenzo Gonzalo, su director de Radio Miami, periodista, analista internacional, acabado de llegar de Cuba. Y queríamos hablar sobre la era Trump. La era Trump y las nuevas medidas hacia Cuba, el recrudecimiento del embargo. ¿Qué se comenta, qué se habla en Cuba? Porque antes ya, que es un poco de historia, es Obama, pero estamos ahora frente a Trump con nuevas medidas, otra situación. Mira, en realidad hay bastante silencio en Cuba en relación con eso, porque además ese ha sido el estilo que lo inauguró Fidel Castro, que fue el estilo de la paciencia y la espera, ¿no? En este momento, hasta el día 15, no se sabe cómo van a ser las nuevas medidas que pudieran implantarse, que pudieran tomarse, de acuerdo al discurso que hizo Trump aquí en Miami, el cual en gran medida quizás fue simplemente una manera de marcar la tarjeta entre los conservadores de Miami y demás, y eso para hacerle honor a lo que ya había dicho durante la campaña, ¿no? Cuando se reunió aquí con la gente de la brigada. Hay bastante silencio en ese sentido, están en un compás de espera. Ahora bien, sin lugar a dudas que dentro de las medidas que Trump ha propuesto, habría afectaciones, sobre todo al sector privado. Ese es uno de los sectores que más se afectaría, o uno de los que más se afectaría. La gente aquí ha hablado mucho y se le dio mucho calor a las medidas que se han tomado en Cuba, que sin duda son medidas provisionales, de terminar, de congelar, digamos, momentáneamente, nuevas licencias para los pequeños empresarios, los pequeños negocios que se han ido estableciendo. O sea, esa medida se tomó y se tomó, en mi entender, no estoy hablando aquí a nombre de lo que la oficialidad cubana pueda pensar, yo como periodista, subdirector de Radio Miami, que visito Cuba, que además soy residente cubano, tengo la opinión de que las medidas que se tomaron responden, en primer lugar, a que hay corrupción dentro de las capas del empresariado privado ese que se está estableciendo. Una corrupción que consiste en gran parte por la falta de infraestructura del lado cubano, del lado del Estado cubano, para poder dar los abastecimientos necesarios, y además de eso porque las regulaciones no están totalmente claras en relación a cómo deben funcionar y cómo deben componerse esos negocios privados. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a que las personas, tú te encuentras que en un restaurante privado puede haber pastas de distintos tipos, y te vas a un mercado de dólares, a un mercado de moneda fuerte, a un mercado de CUP, que le llaman CUC, y no hay pastas. Entonces, ¿por qué no hay pastas si llegó hace 2 días? Bueno, porque el restauranero llega y le dice, Pancho, al administrador, ¿cuándo te llega la pasta? Mañana me llega la pasta. Bueno, ¿cómo vale la pasta? 4 pesos. Yo te la voy a pagar a 5 pesos, a todo lo que llegue. Y 1 peso se queda para el administrador del lugar. O sea, cosas por el estilo. O sea, en sentido general, esto tiene un amplio margen no es un buen precedente, porque así también dejaron vacíos los mercados en Venezuela. Claro, no es un buen precedente, pero naturalmente yo le estoy poniendo en manos del Estado cubano una alta responsabilidad, porque la infraestructura suficiente, las regulaciones tienen que gestionar el Estado. O sea, yo creo que la empresa privada tiene que funcionar, y en eso y coincido con el gobierno cubano, que de hecho las ha autorizado y las ha empezado a regular. Pero el Estado tiene que tener un papel importantísimo dentro de la creación y dentro del funcionamiento de esa empresa privada. Entonces, no es el caso exactamente de Venezuela, donde el proceso que tiene Venezuela es un proceso que empieza ahora de abajo, y el proceso de Cuba empieza desde arriba. Porque ya en Cuba se pasó por todas las etapas estas donde las personas que podían conspirar contra el Estado dejaron de existir,
Y cuando me refiero a las personas, sobre todo fundamentalmente a un gran sector de los hombres de negocio y los capitales cubanos, dejaron de existir y ahora lo que viene es un proceso nuevo de reconstitución de lo que es la sociedad, el Estado cubano. Entonces, la gran afectación al mercado privado no es tanto el escándalo que aquí se formó porque de momento se haya congelado expedir nuevas licencias, como el hecho de las medidas que pudieran implementarse por parte de Trump. Mira, en el año que ha pasado, en todo este tiempo, desde que comenzaron las nuevas políticas de Obama, establecidas por Obama con relación a Cuba, han ido a Cuba 285.000 estadounidenses. 70% de esos estadounidenses han ido al sector privado. Han consumido en el sector privado. Si esos estadounidenses que han ido dentro de las 12 categorías, pero independientemente, o sea, de una manera mucho más libre, más fácil para ellos, para poder tomar la decisión de viajar, tuvieran que agruparse y volver de nuevo a esperar que se formen los grupos, y para formar los grupos tendrían que depender de empresas que se van a dedicar a formar los grupos. Entonces, si todo eso vuelve de nuevo hacia atrás y comenzamos a aceptar solamente por parte de Estados Unidos que viajen a Cuba las personas en grupo, pues por supuesto los 285.000 se van a convertir en 60 o 70.000. O sea, el titular es: Donald Trump afecta el sector privado de Cuba. Donald Trump afecta enormemente el sector privado cubano, por supuesto, enormemente. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo vi. Por un lado, que el escándalo que aquí se formó no es tan grande allá. Allá se conoce que hay que regular de alguna manera el sector privado para que, junto con el sector privado y el sector estatal, que está ligado al sector cubano, al sector privado. Porque hay una realidad, el sector económico estatal está muy cerca también del sector privado cubano. Y eso y de ahí viene la cuestión esta que yo te decía, de si al administrador le dan $1 más por encima de lo que va en la mercadería, para quedarme con toda la mercadería. O sea, obligatoriamente el sector privado tiene que ir al sector estatal, a las grandes empresas estatales, para poder abastecerse. Y eso es responsabilidad y es obligación del Estado cubano. Tiene que tomar medidas. Estamos hablando de Cuba en la era de Trump, o sea, ya concluyendo el año 2017. En un segundo momento volvemos con Lorenzo Gonzalo.